nación sea, en el mundo entero, una vez que confiese que Jesucristo es el Salvador de su vida y acepta al Señor como su único Salvador, dice la Biblia que la sangre de Cristo limpia todo pecado. Y una persona que acepta al Señor, automáticamente ¿qué? Fue limpiada en la sangre del Cordero. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a Dios. Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando comenzamos a hablar de personas que, porque no viven como yo he visto, como no actúan como yo actúo, no son hijos de Dios. Y si usted está haciendo eso, le voy a decir yo a usted en el día de hoy que su oración no llega ni al techo. Y estamos hablando palabra de Dios. Estamos hablando lo que dice la Biblia. Todo lo que yo estoy hablando en el día de hoy es por la Biblia, por la palabra del Señor. Y vamos, para yo comprobarle más todavía a usted de que estamos hablando por la palabra del Señor, voy a hablar, yo voy a hablar algo que confirma lo que estamos hablando. Eso está en Hechos, gloria a Dios, capítulo 10. Y vamos a leerlo para que usted entienda lo que estamos hablando en el día de hoy. Gloria a Dios para siempre. Amén. En Hechos capítulo 10, versículo 9. Aquí hay una historia del apóstol Pedro. Y vamos a leer con paciencia este capítulo para que usted entienda que lo que estamos hablando no es cosa de nosotros, es cosa que dice la palabra del Señor. Y lo que dice la palabra de Dios hay que obedecerla, porque si no la obedecemos, entonces estamos desobedeciendo a Dios, y la desobediencia es ¿qué? Pecado. Ok. Dice en el versículo 9: al día siguiente, Hechos capítulo 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Oiga bien esto. Le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Pedro era un judío, y los judíos tenían su costumbre. Entonces, ¿qué pasa? Que Pedro comenzó a orar. Oiga bien, comenzó a orar, y de momento vio unas visiones de unos animales, y Dios comienza a decirle a Pedro, a hablarle por las visiones, y comienza el Señor a decirle: mira, mata y come. Los judíos no comían ciertas clases de aves, ya que el Señor les había prohibido que no comieran esas aves. Pero por eso que el apóstol Pedro dijo: Señor, ¿cómo yo voy a comer algo inmundo? En otras palabras, en la ley dice que yo no puedo comer ciertas aves. ¿Por qué tú me mandas a comer? Él creyó que esa visión no era de Dios. Él creyó que Dios no le estaba hablando. Pero el Señor le dijo: mata y come, porque lo que yo limpié, tú no lo puedes llamar inmundo. Aquí vemos una lección. El apóstol Pedro comenzó a claudicar.
y comenzó a malinterpretar las cosas que Dios le estaba revelando. El mismo Dios le estaba revelando: no llames inmundo a lo que yo limpié. Ahora, el apóstol Pedro no había todavía entendido el mensaje hasta que el Señor le siguió hablando. Gloria al Señor. El Señor le siguió hablando en todo el capítulo de Hechos 10, del versículo 9 en adelante hasta el 48. Si usted lo lee detenidamente en su casa, usted va a saber que lo que estamos hablando es palabra de Dios. Empezar del primer versículo, donde dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas, al pueblo, y oraba a Dios siempre. Oiga bien, dice en el versículo 2, dice que Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que tú hagas. Entonces, Cornelio no era judío, Cornelio era un gentil, pero Cornelio no conocía a Dios. Pero Cornelio oraba a Dios, tenía temor de Dios, sabía que había un Dios, sabía que había un Dios que temer, había oído de un Dios, y este hombre Cornelio, gentil, estaba orando a Dios. Dice la palabra del Señor que la oración de Cornelio, Dios la escuchó. No solamente la escuchó, sino que Dios envió un ángel y habló con Cornelio y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han sido escuchadas para memoria de mí, dijo el Señor. ¿Qué quiere decirnos el Señor en el día de hoy con esto? Que toda persona que crea en Jesucristo, que crea que hay un Dios y quiere temerle a Dios y quiere agradar a Dios y comienza a orar desde el primer día que comienza a orar, su oración es escuchada. Entonces Pedro, cuando vio la visión, entendió que el Señor estaba hablando de unos animales que él nunca había comido, pero después entendió Pedro la visión, que se trataba de Cornelio. Y entonces cuando Pedro va donde Cornelio, Pedro comienza a ver que es un gentil, y comienza entonces a entender por qué razón Dios lo envió y por qué razón vio esos animales. Entendió un mensaje. Pedro entendió que el Señor le dijo: mira, cuando yo te enseñé de los animales que tú no puedes comer, pero yo te dije lo que yo limpié, no lo llamas tú inmundo, sino que tú comas. Te estaba hablando de un personaje que se llama Cornelio. Y entonces cuando Pedro fue donde Cornelio, Pedro dijo: ahora yo entiendo por qué razón Dios me enseñó esa visión, y ahora yo entiendo por qué razón Dios me envió a ti, Cornelio, porque el Señor no quiere que vea tu apariencia, el Señor no quiere que yo vea que aunque tú no eres judío, Dios no te escucha, que aunque tú no eres judío, Dios no